les doy la bienvenida a este video número 20 de las cartas de herencia galáctica de Lisa Royal Holt canalizando a Germaine. Como prometido, hoy vamos a volver a hablar de la Tierra, de la humanidad, y vamos a hablar de su tercera era, es decir, que vamos a darles un vistazo del futuro de nuestra humanidad. Va a tener futuro, sí, en estas líneas de tiempo por lo menos. Y bueno, verán que pasarán cosas muy interesantes y que dan esperanza. Espero que disfruten de estas nuevas palabras de Germaine que vienen a continuación. Los saludo y bueno, hasta pronto, como siempre. Hoy vamos a explorar la tercera era de la Tierra. Quienes están viendo este video podrían pensar que aquí simplemente vamos a describir su futuro, pero en realidad es mucho más que esto. Les estamos dando una hoja de ruta para avanzar en su evolución, específicamente en su actual transición de la tercera a la cuarta densidad. Cuando una conciencia individualizada se mueve en dirección a la fuente, pasa por un proceso de reintegración de todas aquellas partes que antes experimentaba como separadas. Aquí les queremos dar una metáfora que describe bastante bien este proceso. Piensen en una sopa de verduras. Una conciencia de tercera densidad percibirá esta sopa como un caldo que contiene muchos trozos diferentes, por ejemplo de zanahoria, de cebolla, de apio, etc. Cada pedazo tiene una forma y un sabor diferente. Probar un trozo de apio es una experiencia bien diferente que probar un trozo de zanahoria. Pero para una conciencia de la cuarta densidad esto es diferente. Todos los ingredientes comienzan a mezclarse y se van integrando cada vez más, creando así la experiencia de una sopa cremosa, que aún contiene muchos gustos diferentes, pero no de manera tan separada que en la tercera densidad. La humanidad ya ha explorado la realidad de una tercera densidad, ha llegado a la mayor separación posible y ha comenzado hace muy poco con su ascenso hacia la reintegración. Esto implica que de aquí en adelante sus experiencias comenzarán a ser diferentes. En un inicio esto puede resultarles confuso, pues las estarán comparando con su antiguo tipo de realidad, que es el único que conocen por ahora. En el análisis de las siguientes cartas vamos a referirnos más sobre estos temas, esperando aportarles mayor claridad. La primera carta de esta serie es la número 75, con el tema Crisol. La idea del crisol se refiere exactamente a lo que quisimos transmitir con la metáfora de la sopa. Como decíamos, la humanidad ya ha comenzado con su proceso de reintegración y este continuará a medida que avancen. Queremos presentarles ahora un elemento clave para que este proceso sea armonioso. Es que todos los aspectos de la experiencia de su realidad tienen que ser bienvenidos. ¿Qué queremos decir con esto? En una realidad de tercera densidad podían decir: esto me gusta y lo quiero, esto otro no me gusta y no lo quiero. Podían alejarse de lo que no querían, y si eso no era posible, podían intentar expulsarlo o incluso hacerle la guerra para reprimir o matarlo. Si bien esto en realidad nunca funcionó realmente, sí tenían la ilusión de poder separarse de algo que no les gustaba. En ningún momento se daban cuenta que era solo otra parte de sí mismos.
Pero a medida que avanzan hacia una realidad de cuarta densidad, notarán que ya no podrán hacer eso. Cuanto más intenten alejar algo, más tendrá un efecto boomerang y volverá a ustedes con mayor fuerza. Entonces, el mensaje central de esta carta crisol es que, para seguir evolucionando, deben darle la bienvenida a todas las experiencias que aparecen en su realidad, incluso las que no les gustan. Y esto se refiere tanto al nivel interno como al nivel externo. A nivel interno, deben darle la bienvenida a todos sus pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones. A medida que avancen hacia la cuarta densidad, notarán que pueden sostener todo esto más y más en su experiencia, sin la necesidad de alejar o reprimirlo. Esto llevará a una integración de todos sus aspectos internos, y en este caso, el crisol son ustedes mismos. A un nivel externo, deben darle la bienvenida a toda la humanidad. Y no solamente esto, deben darle la bienvenida a todas las formas de vida y conciencia que hay en el planeta y más allá. El potencial futuro de la especie humana es ser un crisol, aunque en realidad ya lo son, pues ya contienen la influencia de una amplia variedad de especies ET, tanto genéticamente como encarnatoriamente. El proceso de integración y fusión se intensificará ahora. Por supuesto que surgirán resistencias y habrá una cierta cantidad de desorientación y confusión, lo cual es muy natural. Cuando en la Tierra la diversidad sea aceptada naturalmente, esto se convertirá en una fortaleza para la humanidad y serán un modelo para otras especies galácticas más jóvenes. Si recibiste la carta crisol en tu lectura, te pide investigar qué parte de ti misma todavía mantienes separada, dónde no estás dispuesta a darle la bienvenida a algo. Esto se refiere sobre todo a tus pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones. En este sentido, ten en cuenta que la integración siempre comienza en el nivel interior y luego automáticamente se trasladará al exterior. Por eso, si hay algo en tu afuera que te molesta sobremanera, investiga en primer lugar qué es lo que te mueve a nivel interno. ¿Te dispara miedos debido a traumas antiguos que aún no sanaste? ¿O es competitividad? Tal vez sea orgullo, etc. Cuando le des la bienvenida a lo que sea que encuentres en ti, comienza un proceso alquímico de sanación y de integración, y esto naturalmente te llevará al siguiente paso de tu proceso evolutivo. La siguiente carta es la número 76, con el tema graduación. A muchas personas les encanta recibir esta carta en las lecturas. Se ponen contentas porque piensan, por fin me gradué. Esto significa que todas mis dificultades terminaron. Bueno, queremos recordarles que a lo largo del camino de la existencia hay muchas graduaciones. Si bien pueden celebrarlas a cada una, les pedimos que no renuncien a su trabajo cuando llega un carné. Recuerden que esta también es una carta del futuro de la humanidad. Está muy relacionada con la carta anterior, Crisol, que hablaba de la necesidad de integrar todas sus partes si quieren avanzar en su camino hacia la cuarta densidad. Este es un gran desafío para muchas especies en esta etapa. Lo que se ve por ahora en su mundo es que muchos humanos aún se aferran a sus sistemas de creencias, por ejemplo a nivel político o religioso, e intentan alejarse de las cosas que no les gustan.
La gran diversidad que existe en la Tierra les ofrece una gran oportunidad para llevar a cabo una profunda integración que luego automáticamente se expandirá hacia toda la familia galáctica. Y esto también es su potencial. Si esta carta surge en una lectura, puede indicar que has completado suficientemente una lección en la que has estado trabajando durante algún tiempo. Si este es tu caso, celebra este momento y recuerda que cada triunfo personal también se refleja en el mundo exterior, o sea que tus avances influyen en el nivel de la conciencia de las masas. Por otra parte, esta carta también te puede pedir profundizar ahora en tu proceso de reintegración para acercarte más a tu graduación personal. En este sentido, recuerda la importancia de reconocer e integrar tanto tu luz como tu sombra. Queremos recordarte que el principio que mencionamos arriba, que tu proceso individual afecta al consciente colectivo, también funciona al revés. En otras palabras, así como tú afectas a la conciencia de masas, esta también puede afectarte a ti en un nivel personal. Entonces, y sobre todo en estos tiempos, es importante que no entres en el drama ni en la distracción que puedes ver a tu alrededor, y en cambio te enfoques cada vez más en tu propia conciencia y en un punto de vista no dual. Si bien por ahora puede parecer imposible, porque se encuentran en un nivel muy inicial de este proceso, en algún momento sus avances individuales comenzarán a notarse en el nivel colectivo. Las personas comenzarán a perder el anhelo de proyectar su dolor en los demás y cuidarán más de sus propios jardines. Y esto nuevamente influirá en las vidas de todas las personas. De esta manera, los procesos individuales y colectivos se potencian mutuamente. Luego viene la carta 77, el tema es ser mentores. Para comprender esta carta, es importante tener en cuenta las dos cartas anteriores de esta serie, la 75 con el tema crisol y la 76 con el tema graduación. Porque esta carta se refiere a la idea de que después de una graduación, o después de que uno domina una determinada área, el siguiente paso natural es transmitir las lecciones aprendidas. Y este es un papel que la humanidad asumirá en el futuro dentro de la familia galáctica. Serán los mentores de muchas otras especies más jóvenes, que por ejemplo se enfrenten al desafío de la idea del crisol. En un futuro distante, la Tierra será vista como un planeta de individuos peculiares y poderosos, que de alguna manera se unieron y se completaron. El proceso orgánico de su despertar será la razón por la cual los futuros humanos serán solicitados por especies más jóvenes para ser sus mentores. En una lectura, esta carta puede tener varios significados diferentes. En primer lugar, es una carta que surge a menudo para personas que tienen la capacidad de ser mentores para otros, pero que aún dudan de sí mismos. Si te identificas con esto, nos gustaría que te preguntes con humildad dónde tu presencia o tu actuación ha sido de ayuda para otros seres en el pasado. ¿Puedes honrarte lo suficiente como para saber que tienes valor? Es importante reconocer que tienes mucho para contribuir a otros individuos y así a la conciencia de masas. Esto no significa que tengas que escribir un libro superventas. Puede ser que le des a alguien un espacio de confort y de escucha. Pueden ser algunas palabras, puede ser darle un sándwich a una persona sin hogar, etc. Así que mírate a ti mismo y a lo que tienes para ofrecer
y nunca lo dudes. Vamos ahora al segundo significado de la carta. En este momento caótico de su planeta, hay muchos mentores que están trabajando en silencio, en segundo plano. Incluso a veces son vistos por las masas como los locos de la sociedad. Tal vez te reconozcas como uno de ellos. En este caso, la carta te trae el siguiente mensaje. Es posible que nunca veas brotar las semillas de lo que estás plantando, pero habrán sido fundamentales en el proceso de crecimiento, porque simplemente te permitiste recorrer un camino auténtico. Otros te ven, se inspiran en ti, y entonces pueden optar por ese camino de autenticidad también y transmitirlo. De esta manera el cambio se va enraizando de una manera lenta, constante y casi invisible. Esto requiere paciencia y confianza. Sus antepasados, especialmente los sirios, tuvieron que cultivar esta paciencia mientras asistían y asisten a la humanidad en su largo proceso de maduración. Entonces, si bien no puedes ver resultados inmediatos, es muy importante que sigas recorriendo tu camino auténtico, mirando siempre hacia adentro. Deja ir la necesidad del ego de ver determinados cambios ya. Solo sé tú mismo, tú misma, y eso es suficiente. En tercer lugar, esta carta puede aparecer para personas que ya tienen un mentor, ya sea humano o en un nivel espiritual. En este caso, el mensaje puede ser acerca de esa relación, y si tienes dudas sobre su significado, tal vez puedes sacar otra carta más para que te quede más claro. Finalmente, esta carta también puede surgir para personas que rechazan la ayuda de otros o la niegan. Si este es tu caso, se te pide reconocer la ayuda que siempre está disponible para ti. Ten en cuenta que después de la graduación, la cadena de evolución consiste en ayudarse unos a otros. Amamos la siguiente carta por la simplicidad de su expresión y la profundidad de su verdad. Nos referimos a la 78 con el tema Percibir al Uno. Los pioneros de su mundo ya están teniendo este tipo de experiencias. Nos referimos a la capacidad de poder percibir la conciencia única de la cual todos formamos parte. Recuerden que solo existe una conciencia en la creación, y eres tú. Hemos explicado este principio exhaustivamente en nuestro primer video, de modo que si tienen dudas, les recomendamos volver a verlo. Aquí solo un breve resumen. Con el objetivo de experimentar algo diferente, la conciencia única fragmentó una parte de sí misma. Esto llevó a la existencia de este universo y, entre muchas otras realidades, la humanidad. Hubo dos directivas básicas de la conciencia única para esta aventura. Por un lado, explorar la fragmentación y la separación, y por otro lado, finalmente, experimentar la reintegración de los fragmentos en una sola conciencia. Como ya saben, la humanidad acaba de pasar por su momento de mayor separación y se encuentra ahora al inicio de su proceso de reintegración. El proceso de reintegración lleva a que los fragmentos previamente separados o individualizados vuelven a unirse. Y a partir de cierto momento de este proceso, de hecho se comienza a percibir claramente la verdadera naturaleza de la conciencia única. Esto, por supuesto, no es solamente un proceso mental, aunque a veces se comienza en el nivel del pensamiento. Se comprende el concepto y hasta se puede expresar, por ejemplo, a través de un dibujo. Y esto es algo positivo, porque cuando luego en los hechos despierten a la experiencia del uno, tendrán un marco que les ayude a comprender qué es lo que les está pasando.
La mayoría de quienes están involucrados con la espiritualidad en el planeta ya están teniendo estas experiencias. Otros, si bien comprenden el concepto intelectualmente, aún no se sienten prontos para experimentarlo. No se obliguen a avanzar si no lo sienten, y no se frustren si intentan percibirlo y aún no lo logran. Eso está llegando. Permítanse descansar tranquilamente con su respiración, tal vez en la naturaleza. Estos son los momentos en los que pueden empezar a percibir al uno. Cuando esto suceda, será un punto de inflexión para cada individuo y para la humanidad. ¿Qué te dice esta carta si aparece en una lectura? Si miras la imagen, verás que muestra un solo ojo. Es una metáfora de la conciencia única. Sin embargo, la mayoría de los humanos aún navegan la realidad a través de los ojos de la polaridad. Esta carta te invita a pasar de la mirada polarizada a la mirada unitiva. Comienza por investigar en dónde aún divides la realidad, por ejemplo, en lo correcto versus lo no correcto. Luego trabaja con la aceptación y el no juicio. Recuerda que cada vez que juzgas a algo o alguien, te vuelves a anclar en la polaridad y te alejas del principio unitivo. Si en cambio te encuentras en un estado de no juicio, podrás ver las cosas también a través de los ojos de otros y finalmente darte cuenta que existe una sola conciencia mirando a través de todos los ojos. También en tu práctica de meditación puedes preguntarte, ¿cuál es la parte que observa la parte que está meditando? Al conectar con esa parte, recuerda que hay una sola conciencia observando, una sola conciencia que abarca toda la existencia. Y con esto finalizamos esta serie y también las cartas sobre la Tierra. En el próximo video vamos a dedicarnos nuevamente a una era 2, la era 2 del linaje de los Zeta Reticuli, que está sumamente relacionada a la evolución de la Tierra y al futuro de la Tierra. Nuevamente, no se lo pierdan. Nos vemos pronto. Saludos.